Hola Sigrid Bazán, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Bien, bien, gracias por estar temprano aquí en los estudios de Exitosa. A ver, hay tantas cosas en el mundo y cosas tan críticas en el país que hablar de Rosalía Amurús particularmente a mí es una pérdida de tiempo. Sin embargo, ella es tercera vicepresidenta del Congreso, forma parte de la mesa directiva y están apuntando a su censura. Por algo que ella ha generado, básicamente, ¿no es cierto? Que es una bola de nieve que le ha terminado explotando y eso amerita, por ejemplo, un paso al costado. En cualquier parte del mundo una situación de este tipo acaba con la carrera política de un político, por así decirlo, ¿no? Sí, mira, yo sobre eso he sido una de las firmantes para esta moción de censura que el día de hoy entiendo va a ser el primer punto de agenda del Pleno en la tarde. Y como bien has dicho, ¿no? Yo he separado mucho el tema inicial, que era la vida personal de Rosalía Amurús, una congresista que puede salir de fiesta todos los fines de semana si así desea. ¿Tú lo haces? Y que, no tanto, pero no hay ningún problema, Bueno, digamos, no te ¿no? caes, no terminas cayéndote. No, ya a mis 33 años ya mis dinámicas son otras, con el cafecito creo que ahí termino la noche. Pero la verdad es que mira, esa es la vida personal de cualquiera. Si uno decide salir más, uno decide salir menos, acá la cucufatería creo que no da lugar o no da pie a una investigación. A mí lo que me preocupa y cuando ya firmo esta moción de censura es porque ya no tiene que ver con la vida personal de alguien, sino porque, uno, se habla de gastos de semana de representación cobrados pese a no haber realizado actividades. Y permíteme detenerme unos segundos en ese uno. Hay muy pocos congresistas que a veces aprovechan esta semana de representación, quiero usar la palabra aprovechan, porque de los 5 días que tiene la semana hábiles, hacen actividades un día de los 5 días, y cobran 2.800 soles. Entonces, claro, ¿eso está permitido? Está permitido. ¿Es correcto? A mí me parece que no. Y en esa semana de representación, además, entiendo que la congresista Amurús no ha puesto fechas o no ha dado informes. Ya hay un expresidente del Congreso como el señor Salaverry investigado, incluso con un pedido de inhabilitación, entiendo, por haber falseado sus informes de semana de representación. Entonces creo que eso es bueno analizar. Y dos, las constantes mentiras que la ponen en la fiesta, que ya no es vida social, que termina en asesinato, pero sobre la cual, entiendo, ella no ha dicho toda la verdad. Hasta qué hora estuvo, conocía o no conocía a los involucrados, trabajadores del Congreso que habrían estado participando e incluso aportando dinero a la realización de una fiesta que nada tiene que ver con el Congreso. Sí, claro. Cuando tú hablas de vida personal, yo digo, bueno, tampoco tanto, ¿no? Porque cuando uno asume un cargo de representación en cualquier tipo de país, esto de alguna manera suma. Fíjate, a Joe Biden, sin él tener una vida personal muy exacerbada, su hijo que está al costado, pues está siendo en estos momentos involucrado y eso afecta a su presidencia. Lo mismo pasa con Donald Trump, investigado como presidente por muchos aspectos propios de su vida personal, el tema de pagar a una prostituta que ves ahora lo tiene ante un jurado. O sea, a lo que voy es que cuando tú asumes un cargo de representación tienes que creerte que es quién eres y tienes que guardar ciertamente las formas. Lo que hagas en tu casa es tu casa, ahí entiendo, ahí está tu vida personal, pero cuando ella es pública y tú eres parte de un entorno público, tienes en todo caso que mantener siempre algún tipo de reserva sobre tus conductas, ¿o no te parece? Correcto, pero igual te pongo un ejemplo muy impopular. Mañana juega Perú. Sí, claro. ¿Cuántas veces no hemos visto a un jugador o a un futbolista cometer errores en su vida personal que ha afectado su reputación? Sí, bueno. Y aún así vamos a hinchar por la selección. El Congreso es la antítesis de la selección, en tanto no goza con absolutamente ninguna legitimidad en ningún partido. Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que has dicho, ¿no? El mezclar la vida personal, pero lo que comento sí es grave. Usar recursos del Congreso para algo que no se ha justificado. Pero eso también le podría servir a Rosalía Amurús como una especie de estrategia de defensa para decir, bueno, no solamente soy yo, es casi la mayoría del Congreso que está en esta misma situación. No entiendo que ese sea el caso, y de haber un caso similar, que cobren gastos de semana de representación sin haber, creo que eso ameritaría una investigación en ética de inmediato. No se han ido congresistas hasta este momento. Estamos hablando de gente que roba, porque eso es así, o sea... Hay una dictadura de los votos, hay una dictadura de los votos. Quien se pueda salvar de la Comisión de Ética por votos se ha salvado, eso me parece muy pesimista, ¿sabes por qué? Porque tendría que haber un mayor nivel de justicia para el congresista que comete no errores sino delitos. Pero yo soy pesimista cuando se trata de evaluar la Comisión de Ética del Congreso. Creo que han pasado ahí muchísimos casos completamente impunes y hay un proyecto de ley, por lo menos, si no debieran presentarse más, yo estoy apoyando que ese proyecto de ley se vea para que la Comisión de Ética sea una entidad o una institución o un espacio aparte y que esté conformado por integrantes de la sociedad civil, expertos y otros, ¿no?
Fíjate que yo no conocía a Roseli Morús. La verdad que me preocupa muy poco de la política en estos últimos años porque ciertamente no siento que esté contribuyendo absolutamente nada en el desarrollo del país, aunque resulte penoso mi comentario, pero eso es así. He sido periodista político durante muchos años, pero he tratado de buscar otros elementos de desarrollo profesional porque siento que se ha pervertido mucho el tema político y que hoy no tenemos estructuras políticas que nos permitan afianzarnos como país. O sea, no hay ideas, no hay proyectos. Entonces, no conocía a Roseli Morús porque la verdad no me interesaba conocerla, no sabía quién es. Recién me he enterado a raíz de este escándalo sobre quién es Roseli Morús y cuál es su trayectoria. Y ciertamente por eso digo, o sea, no tendría que preocuparnos su situación. Porque Mira, a la larga, ¿a quién le ha terminado por ganar la señora Morús? Ayer la vi con algunos periodistas tratando de imponer preguntas y luego yéndose de manera muy malcriada sobre los cuestionamientos que creo que eran válidos. Mira, yo voy a hacer una reflexión y voy a hacer un comentario muy rápido. La reflexión va por lo siguiente. La política siempre afecta a todos los ciudadanos. Sí, por supuesto. Que en estos momentos, como tú lo has dicho, se pierde el interés en la política porque las consecuencias de esta son negativas, es decir, la política está afectando de manera negativa a la población. Creo que nos debería invitar a meternos más en política, a que dejarla más de lado, porque siempre va a afectar a los ciudadanos, de manera buena o de manera mala. Y la reflexión, que es esta, creo que es importante más allá del caso de la congresista Amurús, que igual forma parte de la misma institución que yo, en esos sentidos sí creo que merece algo de respeto de mi parte. Sí creo que no solamente parte, y creo que lo acabo de recordar por informes periodísticos, el tema del uso del recurso y del Estado, del Tesoro Público, etcétera, sino también eso último que ha sacado un medio con respecto a los viajes que haría la congresista en un jet privado con dueños de universidades para hablar sobre la educación en el país. De la investigación. Entonces, este conflicto de interés también es otro tema que creo... Ok, esos argumentos que tú dices, bueno, ok. Nos hace menos superficiales, digamos, en el análisis Amurús. Sí, estos elementos, ¿por qué no se investigaron antes? O sea, digo, ¿y qué tantos parlamentarios están asumiendo esos argumentos como válidos para, por ejemplo, sumarse a la moción de censura, para conseguir retirarla de la mesa directiva? Si tú revisas el historial de denuncias, ya sea tanto archivadas, en proceso, con expediente o lo que fuere de los congresistas, te vas a dar cuenta que esto no es porque asumen un cargo. El actual presidente de la mesa directiva, Alejandro Soto, ha tenido más de 50 denuncias, ha sacado esta información la prensa y los medios cuando ha sido presidente del Congreso, pero hemos tenido 2 años de Congreso antes de que él fuera presidente y nadie mencionó estas 50 denuncias. Ahora hay nuevas denuncias, porque hay nuevas acciones, porque habría contratado, no había contratado, en fin, cosas ya muy... que tienen que ver con el cargo que él ocupa. Pero antes de ese cargo, 2 años fue congresista y nadie habló nada de estas denuncias. Entonces, ese es el primer filtro. ¿Cómo estamos eligiendo congresistas que en todas partes, en todos los partidos políticos, han sido denunciados, están en el Congreso, pero parece que recién lo descubrimos cuando asumen un cargo, en la mesa directiva o en cualquier otra parte? El fondo tal vez sería cómo es que se han ido blindando a lo largo de estos años para que no... el sistema de justicia, por ejemplo. ¿No? Correcto. Ahora, esto no es de ahora, es de siempre. Discúlpame, pero yo he visto congresos muy, muy complejos y inmersos en actos de corrupción, gente que ha estado muy comprometida, pero a diferencia de este Congreso, los anteriores al menos hacían medianamente justicia, o sea, si eran apartados, si eran sacados, si eran llevados, perdían la inmunidad, entonces... Correcto. Ahora como que hay ese espíritu de cuerpo que creo que contribuye al desprestigio máximo del Parlamento Nacional, ¿no? Y creo que eso complementa la reflexión inicial que planteaba, en donde cuando las papas queman, cuando las cosas están más difíciles, es más importante que la ciudadanía se involucre en política, porque cuando los congresistas, políticos, alcaldes, qué sé yo, gobernadores regionales, no ven ninguna consecuencia en sus actos que sin duda son negativos, creo que lo único que ha hecho el Congreso es hacer caso omiso a las críticas. Tanto es así que hay una opinión pública alrededor de este 9% de aprobación, creo que tiene el Congreso, y no pasa absolutamente nada. Ahora se ha adquirido un bien en el balneario de Santa María, ¿no es cierto? Nadie sabe si se va... en eso, ¿no? Correcto, dice que no se va a ejecutar ningún gasto ahí, pero... Fiestas cubanas en el nuevo local de la playa en Santa María. Y dijeron, bueno, no va. Pero si no hay una déjame ser respuesta de la sarcástico en ciudadanía, algunos aspectos ¿va a sobre seguir? la política peruana, porque creo que de esa manera tendríamos que entendernos en algún momento, porque la verdad es hasta risible lo que se ve, ¿no? Y lo que se hace también. Son 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa, estamos con Sigrid Bazán aquí en Hablemos Claro y volvemos de inmediato. 9 de la mañana con 34 minutos, esto es Hablemos Claro aquí en Exitosa. Soy Jesús Verde y estamos conversando en Hablemos Claro con Sigrid Bazán, congresista de la República, sobre una de sus colegas. ¿Qué crees tú que pueda pasar, Sigrid, esta tarde cuando se vea el caso de Roseli Morús, o qué podría pasar más adelante? Porque hay ya congresistas, sobre todo de su propia bancada de Avanza País, que le han pedido dar un paso al costado. Me sorprendió lo de Patricia Chirinos cuando sale a decir, yo le recomendaría que evite una censura y sí proceda con una renuncia.
Ujú. Mira, yo entiendo que incluso, esto es solamente para hablar de Rum Rum, si la propia mesa directiva podría haber evaluado, ¿no? ¿Le hace bien o le hace mal a una mesa directiva que ha tenido ya a un presidente que ha pasado por mucho? Y digamos, esta frase creo que minimiza incluso lo que hemos visto de sus investigaciones y de los procesos que todavía se le siguen. Él sigue siendo presidente de la mesa directiva y ahora tener una vicepresidenta que tiene, digamos, golpeada nuevamente a la mesa. Esto de refrescar la mesa, entre comillas, no es mi palabra, es lo que se escucha, podría venir de parte del propio bloque que hoy sostiene a esa mesa frente a la cual mi bancada es oposición, ¿no? Entonces, creo que está más cercana a su salida que lejana frente a estas rupturas internas, que también demuestra la debilidad de este bloque que, si bien ha apabullado muchos temas con los votos, en otros se nota que no tiene dirigencias, que no tiene líderes, que no tiene personas que frente a la población ejerzan algún tipo de incidencia, y el caso de Rosalía Murcia es ese, ¿no? Hablas de representación. Correcto. Bueno, eso es, el Congreso en estos momentos es eso. Es un tema de votos. Es una representación más que nada particular que de país. La presidenta, la señora Dina Boluarte, ahora que estás aquí, creo que sí sería bueno conversarlo, acaba de irse a una gira europea con 14 personas de comitiva, y yo le decía, esto es escandaloso y tendría que también llamarnos la atención, y no sé en qué anda el Congreso, la verdad, en este tipo de temas, porque, claro, le permiten, primero, le crean una ley que claramente es inconstitucional y que está en revisión en el Tribunal Constitucional, que seguramente apuntará a eso, esperemos, no lo sé, porque el Tribunal Constitucional también tiene cierto manejo por parte del Congreso. Eso es uno. Dos, se va a Europa con 14 personas con el avión presidencial a un costo de $100.000. Quienes conocemos, hemos viajado en el avión presidencial, sabemos que ese avión es un avión antiguo y que tiene que hacer múltiples paradas para hacer, por ejemplo, recarga de combustible. Cada recarga de combustible no es que cueste 5 soles, cuesta... Mientras deja a los militares y los policías solos encargándose de todo lo que implica la seguridad ciudadana acá, claro, a eso voy. gasta lo que gasta para ver al Papa, ni siquiera visitarlo. Claro, pero es que eso iba al inicio. Luego revisamos la agenda y nos damos cuenta de que las reuniones no son del todo importantes, ¿no? O relevantes en política internacional, porque si tú buscas, por ejemplo, ampliar tu base multilateral como país, tendrías que buscar ir a reunirte con Biden, por ejemplo, a la Casa Blanca, como todos los presidentes lo han buscado, porque esto es socio estratégico, por ejemplo, con el presidente de China, no lo sé, o el primer ministro de Alemania. Entonces, ves la agenda y lo único sustancial ahí es la visita al Papa, y el Papa no es que sea no es algo que necesitemos como respaldo. Y eso es interesante. Lo necesita para validar algo. Mira, no soy fanática de las comparaciones, pero cuando se buscaba aprobar un viaje para el expresidente Pedro Castillo, que no se aprobaba mucho, por cierto, porque se le prohibió viajar muchas veces con la excusa de que las cosas en el país estaban complejas o complicadas, siempre se presentaba y se votaba la agenda del presidente en cada viaje. Pedro Castillo se va a Estados Unidos con el ministro de Economía. ¿Para qué? Agenda, 8 de la mañana, reunión con tal, 9 de la mañana. Yo lo recuerdo bien. Y nadie discutía sobre la agenda. Todos discutían sobre por qué Castillo esto y Castillo lo otro. En las votaciones para los viajes de la señora Dina Boluarte no hay absolutamente ninguna discusión sobre la agenda. No se tiene la agenda de la presidenta. No se sabe qué va a hacer la presidenta. Y luego nos enteramos de que no hay ninguna reunión concreta. Y lo segundo que iba a mencionar sobre este tema es no solamente el tema del presupuesto. Quien te habla ha firmado una demanda de inconstitucionalidad para esta ley que le permite a la presidenta Boluarte teletrabajar, cosa que no ocurre en ningún país del mundo, menos aún en el 2023, y esa demanda de inconstitucionalidad, lo regular es que se admita o se deniegue en los siguientes 10 días hábiles de haber sido presentada. Esa demanda ya lleva más de un mes. Entonces sí, no sé si esta decisión de prolongar la decisión de si se admite o no la demanda de inconstitucionalidad es política, pero preferiría y esperaría que nuestro sistema de justicia la procese, la tramite y nos digan si finalmente es o no es constitucional que la presidenta teletrabaje y además sin ninguna agenda, ¿no? Concreta. Los últimos presidentes en gira internacional reducían los gastos porque se entendían que eran gastos que no deberían ser cubiertos por el Estado porque las reuniones eran mínimas. Creo que a partir del gobierno de... yo antes sí viajaba con Nadine y se iban de compras, por cierto. Tuve la oportunidad de verlos un par de veces fuera del país, en Colombia y, si no me equivoco, en Estados Unidos. Con Alan García hay una nueva forma, ¿no? Luego viene PPK de comprar pasajes comerciales y ir la menor cantidad de gente. Yo no sé para qué sirven las embajadas si te vas a ir con 14 personas del despacho presidencial a hacer labor de comitiva, ¿no? O sea, que de una vez nos digan que eso es turismo. Sí, y creo que lo mismo pasa en pequeño, ni tan pequeño, en el Congreso de la República con el tema de representación. Cierto, ¿no? Me lo acabas de recordar. El Congreso también hace ese tema de gastos a veces innecesarios, ¿no?
Y lo otro es congresistas que viajan ya sin permiso, ¿no? Con ese descaro a cumplir con algunas actividades internacionales que tampoco es que sumen mucho, ¿no? Mira, yo entiendo que existe una labor de representación acá no sé si usan la palabra esa PR, ¿no? Relaciones públicas en donde el mandatario de un país va a conversar con otros mandatarios o en todo caso con una fila de autoridades. Pero muy distinto es cuando tienes en tu país una problemática, le lanzas, ¿no es cierto?, a la ciudadanía un mensaje de discúlpame que hable del estado de emergencia y lo regrese como si fuera el tema, pero es que en verdad es inaudito que se avale no solamente los gastos, no solamente las emisiones que cuestan además un avión privado, ¿no es cierto?, con una comitiva muy pequeña, etcétera, sino que además estás dejando a tu país diciéndole que la solución para el tema de la seguridad es hacer estados de emergencia de 60 días, en donde los vecinos ya dicen, bueno, gracias por poner el estado de emergencia en este distrito, porque los choros, disculpa la palabra, porque así dice la gente, cuando uno escucha las llamadas telefónicas en la radio, por ejemplo, yo que vengo escuchando la radio, los choros se han mudado a mi distrito, que es el distrito contiguo, o sea, vecino, ¿no? Como ya no pueden robar acá a esas horas, vienen y roban al costado. O sea, realmente esa es la situación que deja Dina Boluarte cada vez que realiza un viaje, y es penoso que luego paguen consultorías para mejorar su imagen porque los viajes no sirvieron para hacerlo. Yo hubiera esperado, por ejemplo, un viaje al Asia-Pacífico, porque el próximo año somos nuevamente anfitriones de la cumbre APEC, que creo que ahí sí sería mucho más beneficioso, sobre todo porque en economía estamos muy mal y lo que tú buscas es reactivar economía. Entonces, nada haces en este momento con Alemania. Si bien es cierto, es un país interesante, estable económicamente, que tiene casi como que la dirección de la Unión Europea, pero si tienes al Asia-Pacífico, además donde siendo China tu principal socio estratégico, al menos en esa región, sí tendrías tú que buscar al menos la forma de conectar para poder reactivar en algo los proyectos, aunque China tiene muchos proyectos aquí estamos tan mal Perú, ¿no? en nuestras relaciones internacionales, ni yendo tan lejos. En Colombia, por ejemplo, que no podemos extraditar a los delincuentes para que paguen su pena en Perú, porque no tenemos embajador ni siquiera en Colombia, bueno, por una cosa que dijo el presidente que no nos gustó, ese también es una o que no le gustó al sí, gobierno. pero Petro, viste que también fue así como... Provocador, ya, correcto. Sí, no solamente provocador, pero estaba metiéndose en asuntos internos del esa Perú. declaración de Gustavo Petro amerita no poder tener una relación que nos permita hacer justicia en nuestro país con el país latinoamericano. Me parece una niñada y creo que no es digno de una cancillería de tantos años y de tanta trayectoria como la ha buscado preservar el Perú. Por eso te decía, la política peruana hace mucho tiempo ha perdido el estatus y hoy no tiene esa capacidad de ser lo que antes era, mirar las cosas con un nivel de estadista. Sean congresistas, o sea ministros, o sea propio presidente de la República. Bueno, ni los estadistas han hecho las veces de buenos políticos a veces, ¿no? Entonces uno sí, pero al menos se pregunta qué necesitamos realmente. Pero yo sé que hay una crítica al modelo y que parte de lo que tú propugnas es el cambio de constitución, pero si algo ha pasado en los últimos años es que hemos tenido cierto nivel de prosperidad que no haya alcanzado para todos y ese es un problema. Pero ¿sabes qué propugno? Pero yo considero de que el gobernar con la gente. Cambiar, ¿no? El gobernar con la gente, el consultarle a la gente. Nosotros hace mucho dijimos el cambio de constitución ahora sería un problema si no lo consultamos. Entonces creo que mi principal propuesta es siempre trabajar con la gente, consultarle a la gente, incorporar a la gente en los procesos de decisión, ahora que estamos discutiendo el retiro de las AFP, las propuestas de las pensiones, tantas cosas. ¿Dónde está la voz de la gente en esta reforma? No sé si nos leemos en redes sociales, pero ahí sí estamos de acuerdo. Por pronto yo creo que ya el sistema hace mucho tiempo dejó de ser, no sé si no, fue bueno en un momento, pero particularmente ya es calamitoso. Lo están de a poco reconociendo, ¿no es cierto? Yo creo que debemos transitar a una nueva constitución. La pregunta es cómo, por si acaso, para que no se crea que yo he abandonado, digamos, ese tema. Pero sí creo que necesitamos una real consulta o un mecanismo de consulta con la gente para saber qué cosas se quiere, cuáles son los principales problemas, porque claramente si las autoridades lo supieran, estarían trabajando en ello y no lo están haciendo, ¿no? Bueno, lo que yo siento es que la gente lo que no quiere ya es democracia. Eso es un peligro. Ese tema es peligroso. Viene cada vez sosteniendo más. Una posición mucho más beligerante de la gente respecto al tema de la democracia y se asocian más a temas dictatoriales, ¿no? Lo que es bastante triste. Tal vez... Y que además tenemos que informar, creo yo, ya desde el lado muy neutral, que las dictaduras no necesariamente solucionan los problemas de la gente, por si acaso. O sea, más autoritarismo o más mano dura no necesariamente implica reducción de la delincuencia, reducción del hambre. Lo que sí te puede garantizar es la reducción de libertades. Correcto. Como poco a poco lo vamos viendo de alguna manera soterrado por aquí en este gobierno de la señora Dina Boluarte. Correcto. En algo que sí estamos de acuerdo es el tema de las AFP. Entonces el gobierno acaba de presentar un proyecto para tener sí que en el Congreso hay múltiples proyectos. Tú estabas en la comisión esta de la reforma. De trabajo. ¿no? De trabajo que vio el tema de la reforma junto con tu amiga Rosángela Barbarán. Entonces, no somos tan amigas, pero... Entonces, pero a ver, me parece la interesante. también congresista, sí. Yo quisiera el 100% de mi fondo, como muchos.
pero hay esta propuesta de 600 mínimo, ¿no? Y además la presencia de múltiples actores. No sé si eso sea correcto. Mira, lo que el Tribunal Constitucional dice es que los retiros de los fondos, digamos, de las personas, en tanto corresponde a propiedad privada, es un tema constitucional. Opiniones sobre diferentes, y yo he leído un poco la exposición de motivos de este nuevo retiro, ya hemos tenido 6 retiros. De esos 6 retiros me parece que solo 2 han sido libres, ¿no? Sin tope, sin ningún tipo de acotación. El resto de retiros sí ha sido para grupos específicos de personas en vulnerabilidad o con problemas financieros o en fin. Y ese nuevo pedido responde sí a un marco de crisis. Uno lee El Peruano y es increíble, ¿no? Como a veces el diario El Peruano parece contar una realidad paralela. Pero cada vez más seguido, los diferentes institutos y entidades internacionales y nacionales, como el Banco Central de Reserva, reducen la proyección de crecimiento del PBI. Entonces, toda esta reducción, toda esta digamos, contracción económica va a generar que la gente siga necesitando liquidez. Y el problema acá, o sea, yo no estoy en contra del retiro, pero sí es importante que mientras no se solucione el tema de la seguridad social pensionaria, no vamos a parar de estos retiros y sí va a haber un momento en el cual, digamos, con qué nos quedamos para el futuro. Entonces, se tienen que empezar a discutir estas propuestas de fondo y creo que la propuesta del Ejecutivo queda corta frente a esto, ¿no? Hay quien plantea que el Estado debe ser el cargo, ¿no? Mira, yo he puesto un dictamen en mi gestión como presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que terminó en julio de este año, que considera a todos. Considera al Estado y considera al privado, pero con la diferencia clave que es esta. El Estado tiene como función garantizar derechos y la empresa tiene como función maximizar beneficios. Clase 1, coquito, ¿no es cierto?, de economía. Entonces, si tú ves que la empresa va a buscar maximizar beneficios, tú no puedes encargarle todo a la empresa, pues. Porque cuando hay derechos mínimos como la salud, la educación y las pensiones, por decir 3, que son básicos, universales, la ONU los reconoce, a veces las empresas van a preferir tener mejores tarifas, tener mejores utilidades, que darte la mejor salud o la mejor educación. No quiere decir que esté en contra de la empresa, solo que todos deben jugar un papel. Tú sabes que esos derechos que tú hablas, reconocidos por Naciones Unidas, surgieron tras las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El tema pensionario es obviamente surgido desde la Primera Guerra Mundial. Otto von Bismarck, el primer ministro alemán, decía, bueno, la gente tiene que saber o tiene que ahorrar para el futuro, ¿no? Entonces así es como surge la idea de, por ejemplo, el tema de los fondos de pensión. De las AFPs. Es un sistema de ahorro obligatorio, forzoso, digamos, ¿no? Individual. Entonces, hablando de guerra, ya para terminar, ¿cuál es tu posición respecto a lo que está pasando? Yo vi el comunicado de Cancillería sobre Israel y Hamás, y el apoyo era para Israel por parte de nuestra Cancillería. Mira, yo... Ya que tú tienes cierto conocimiento en política internacional, si mal no recuerdo. Sí, nosotros conformamos la Liga Perú-Palestina en el Congreso de la República, por cierto. Hay ligas parlamentarias de amistad con todos los países. Y creo, hay varias cosas. La primera, y no puedo dejar de ponerla como primera, creo que todos estamos con la sensibilidad a flor de piel por nuestros 2 compatriotas, a quienes yo expreso desde ya y a sus familias toda mi solidaridad y mis condolencias. Y creo que es terrible lo que estamos viviendo. Creo que Hamás es una organización terrorista y creo que es la muestra... Este último ataque y en general la conformación y la forma de operar terrorista de Hamás es la consecuencia de años de ocupación, violencia y colonización sistemática, ¿no? Del Estado israelí. Y quisiera explicarlo porque para que se interprete de la mejor manera posible. Tenemos, lamentablemente, condenando a un grupo de países o a un grupo de organizaciones que hacen lo mismo que otros también y que no condenamos. Entonces, actualmente, para empezar, Gaza no es Hamás. Gaza es un territorio, es el territorio más densamente poblado de todo el mundo. Viven más de 2 millones de personas ahí. Y Hamás, que quiere atribuirse, ¿no es cierto?, algún tipo de dictadura en ese territorio, es este grupo terrorista armado, financiado no sé si por Irán, Dios sabe quién, porque este último ataque además ha sido brutal y demuestra que hay cierto tipo de financiamiento que creo no queda tan claro, pero que además... lo que está haciendo ahora Israel como estrategia, que ya lo ha venido haciendo por décadas, no ha funcionado contra Hamás. Israel lleva sitiado, porque toda Gaza, no el grupo Hamás, toda Gaza y estas 2 millones de personas vienen o viven en una prisión, la prisión más grande del mundo a cielo abierto. Es una prisión porque Israel controla la entrada, la salida por aire, tierra y mar. Ahora dice que va a controlar y va a prohibir el ingreso de agua, comida y el acceso a la luz.
no de donde está la organización terrorista Hamas, sino de toda Gaza, que son 2 millones de personas. Entonces, ¿qué clase de humanidad también estamos hablando si nuestra sensibilidad no alcanza a eso? Están ¿no? condenando gente, ¿no? Tampoco es que ellos asuman su propia responsabilidad en esto que yo sí digo, ¿no? Es una Y si la estrategia de Israel era desaparecer a Hamas, no lo ha logrado, por cierto. De los palestinos, de Hamas. No justifico su accionar porque es terrorista y es brutal. Correcto. Pero, entiéndase, ambas posiciones están violando derechos humanos en este momento. Eso es lo correcto. Y no puede ser una guerra, perdóname Jesús que te interrumpa tanto, no puede ser una guerra porque Israel no reconoce al Estado palestino como Estado. Entonces no es una guerra entre 2 estados. Es una guerra de Israel con este grupo terrorista que lleva años, porque Israel justifica, ¿no es cierto?, cercar y poner todos estos asentamientos y prisiones en Gaza, justifica eso para destruir a Hamas. ¿Ha destruido Hamas? No, al contrario. Bien, Sigrid. Eso es preocupante, antes ¿no? que te vayas, por favor, Isela me dice, por favor, que diga que Vladimir Cerrón se ponga derecho. No sé qué opinas al respecto. No, bueno fuera si el señor Cerrón en algún momento hiciera caso a algo de lo que le dicen, pero creo que aquí también demuestra nuevamente cuál es nuestro sistema de justicia, qué está pasando. Se ha pedido, Interpol ha pedido la captura internacional. ¿Cómo puede ser que si Interpol da un pedido de captura internacional, no tengamos al señor Vladimir Cerrón dentro de la lista de recompensas de la Policía Nacional del Perú? Bueno. O sea, es un doble rasero increíble. Por supuesto que el señor se ponga derecho, que cumpla su condena, que entiendo además por el tipo de delito no va a ser muy rebajable, que por lo menos van a ser, si son 3 años y 6 meses, 3 años. Y creo que la justicia va para todos. Van a terminar revirtiendo esta situación para él y él cuando tenga esto ya ha cambiado va a salir y como redentor y va a decir, ¿sabes qué? Me han perseguido, yo todavía sigo siendo parte de la izquierda peruana, ¿no es cierto?, que va a renacer, o no sé cómo va a buscar hacerlo, luego del infausto gobierno que él promovió en el caso de Pedro Castillo. Que, por cierto, ¿has hecho algún mea culpa sobre ese tema? Mira, más que mea culpa, me han preguntado si yo volvería a votar por Pedro Castillo, yo he respondido que sí. Y yo creo, sí, claro, frente a Keiko Fujimori, yo creo que sí. Y creo que tenemos la prueba de qué hubiera pasado si el fujimorismo hubiera tomado, cosa que ya hace de manera subrepticia, todo el poder. Porque el copamiento institucional de parte del fujimorismo está muy claro, ¿no? O quien no ha visto la elección del TC, quien no ha visto la elección que han hecho con Perú Libre en la Defensoría del Pueblo con el fujimorismo, quien no ha visto, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en algunos casos en el Ministerio Público, quien no ha visto, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo con, en fin, la Junta Nacional de Justicia, creo que puede darse cuenta qué es realmente el fujimorismo en este país y qué hace, ¿no? Para mí, particularmente, ambos, desde un primer momento, cuando los vimos aquí, dijimos, es un peligro para el país. O sea, cualquier cosa que pase, vamos a estar en una situación calamitosa y no me equivoqué. La pregunta es si Keiko Fujimori va a insistir en presentarse a una nueva elección. Yo creo que ella ha respondido de manera muy astuta, ¿no? Yo espero que no, pero ella dice que sí. Nos conocemos hace mucho tiempo también, somos por campañas. Acá conversamos también para que estuviera presente, pero no lo quiso Tiene hacer. todo el derecho de postularse y creo que es la mejor forma de ver la derrota en las urnas, ¿no? La más democrática. Si Sí, quiere, pero si no en lo algún quiere... momento ya tienes que darte cuenta pues, que la cosa no camina, ¿no? Correcto. No todo el tiempo vas a estar viviendo lo mismo, a menos que, pues no sé, o sea... Mira, y que insistas y que seas tan terco como para no verlo, ¿no? y pase lo que pase, que existan líderes más democráticos y dialogantes. Ojalá además que madure y que tengamos la derecha y la izquierda, una de mejor todas clase partes. política, menos fanatizada, porque lo que estoy viendo es muy complejo, incluso en medios de comunicación que no hacen tampoco el mea culpa correspondiente respecto a su accionar. Y yo sí soy bastante crítico respecto a lo que me toca a mí como periodista y al rubro al que pertenezco durante muchos años, porque creo que no está de todo correcto lo que se hizo. Si hubo responsables en este descalabro político, también tuvo responsabilidad muchos periodistas y muchos medios de comunicación. Mira, que se abran todos los espacios y yo creo que la ciudadanía tiene que De ser eso el se nuevo trata. protagonista. Además, todo el mundo está siempre bienvenido aquí, así esté equivocado. Igual se le va a terminar escuchando. Bueno, gracias, Eri. Ha sido Muchísimas una gracias. conversación bastante amplia, creo. Hemos abordado todos los temas